Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este momento tan especial, iniciando una nueva semana gracias a su misericordia, gracias a su amor, en el lunes 6 de junio del año 2022. Bienvenidos a su programa Reflexión. Por supuesto que sí, qué gusto poderles acompañar un día más. Estamos aquí iniciando una nueva semana por la gracia del Señor. Que el Señor les bendiga. Esperamos ser de bendición para ustedes en este programa Reflexión, así que déjenos darle la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Queremos invitarle para que se identifique con el programa, dejándonos su comentario y también su petición de oración. Por supuesto que sí, le invitamos a que en este momento usted pueda decirnos dónde nos sintoniza. Escríbanos un comentario, díganos cuál es su petición, con mucho gusto. Queremos estar orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades. Oremos al Señor juntos, así que díganos cuál es su necesidad, díganos su nombre, su apellido, pónganos si es un problema, si es enfermedad, si necesita protección, bendición, y con gusto nosotros estaremos orando por usted. Así que escríbanos. Recuerde usted que nos sintoniza a través de los 1450M de Restauración. También puede enviar su petición enviándola al 7940-4295. Gracias a todos los oyentes precisamente de la frecuencia 1450 AM y también los que nos sintonizan a través de la aplicación móvil. Gracias por preferirnos. También a los que ya están con nosotros en las redes sociales, a través de las fanpages en Facebook, a través de nuestros canales en YouTube y por supuesto a través de la red social en Twitter. En la fanpage de Elín San Miguel, déjeme saludarle a que usted también pueda suscribirse, si todavía no lo ha hecho, a través de Elín San Miguel como @Elín San Miguel SB, en la fanpage de Restauración, AM Restauración, y por supuesto en la fanpage de su servidor como @Melvin López Elín. Gracias a todas las personas que están pendientes. Siempre deseamos que usted esté compartiendo la transmisión y que por supuesto se edifique con nosotros a través de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz para cada uno de nuestros corazones. Iniciamos una nueva semana en este día lunes, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y vamos de una vez a compartir cada una de las secciones que tenemos preparados para usted en este día. Recuerde que hoy tenemos frase y también, por supuesto, descubre el personaje. Gracias por estar con nosotros. Nos alegra mucho poderles acompañar en este día lunes, y sin más tardar, ¿qué le parece si descubrimos el personaje en este día? Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Bueno, vamos a comprender, voy a decirlo nuevamente, descubriendo el personaje. Es importante que usted participe, como ya se lo hemos dicho en otra oportunidad, y nosotros brindamos ciertas características y usted tiene que decirnos qué personaje es. Así es, por supuesto que sí. En este momento ayúdenos a descubrir este personaje. Esperamos que usted se identifique con esta sesión, así que si usted piensa quizás, cuando diga las características, por supuesto, yo creo que está el personaje, usted póngalo. Aprendamos juntos de los personajes de la palabra de Dios. Y la primera característica de este personaje es
que siendo un niño, él escuchaba la voz de Dios. Cuando ni el profeta escuchaba la voz de Dios, él siendo un niño, sí la escuchó. Así que en este momento empiece a pensar qué niño fue el que escuchó la voz de Dios. Interesante característica, porque en medio, cuando nadie escuchaba la voz de Dios, había un niño que sí la escuchaba. Esa es una de las características que queremos dejarle precisamente para que usted tenga acercamiento a este personaje, y podemos decirlo literalmente, es parte del Antiguo Testamento. Ahí le estoy regalando otra característica, ¿verdad? Para que usted también esté pendiente de esta bendición. Hacemos una pausa en este personaje. Bueno, ya personas están participando, como mi hermano José Gutiérrez, creo que sí, mi hermana Lilia Núñez, gracias a todos los que ya en la primera característica empiezan ya a escribir. Gracias, amados hermanos, les agradecemos mucho realmente por estar siempre pendientes de esta bendición. Antes de decir la siguiente característica, vamos a la frase de este día. Estamos en el lunes 6 de junio del año 2022. Agradezco a todas las personas que ya están reportando su sintonía y compartiendo esta bendición. Audio Jungle. Y ahora, la frase del día. Vamos a la frase de este día. Dice de la manera siguiente: Dios es especialista en casos difíciles. Ten fe. Es importante reconocer que Dios es especialista en todos los casos difíciles. Quizás usted está enfrentando una enfermedad, quizás puede ser tal vez no una enfermedad, un problema económico, ha tocado puertas en muchos lugares, ha llevado su currículum, su hoja de vida y no tiene un trabajo. Quiero decirle que Dios es imposible para las cosas difíciles, pero necesitamos algo, y eso es tener fe. Definitivamente, eso es lo único que Dios nos pide, que tengamos fe en Él, porque ¿sabe qué? Si nosotros depositamos esa fe en el Señor, todo lo imposible en Él se vuelve posible. Pero todo, si nosotros tenemos fe, si nosotros ponemos siempre a nuestro Dios en primer lugar. Cuando nosotros decimos, el médico ha dicho que ya no puede hacer nada, que ya no hay esperanza, Dios dice, en mí siempre hay esperanza. Yo siempre voy más allá de los límites. Recuerde eso, debemos de tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios es el Dios de lo imposible, solamente es de tener fe. Recuerda a Pedro cuando Jesucristo le dijo, ven, y le pidió que caminara sobre aquellas aguas, y Pedro seguramente en algún momento dudó, porque humanamente, solamente imagínese usted, si usted hubiese sido Pedro, ¿qué hubiese pensado en ese preciso momento? ¿Usted se hubiera lanzado de una vez de aquella barca? Quizás en algún momento Pedro dijo, esto es imposible, pero como sabía que Jesucristo, aquel del que había contemplado un milagro, es el que mandaba que él lo hiciera, entonces él tuvo fe y él inmediatamente se tiró de aquella barca y empezó a caminar. Entonces eso significa tener fe en el Señor, y a veces quizás esa fe se vea flaqueada porque quizás usted escucha mentes, no lo vas a lograr, eso es imposible. Quizás usted en algún momento se sienta frustrado y empiece a dudar del poder de Dios, pero no lo haga, porque para Dios no hay nada imposible. Pedro fácilmente, si él humanamente hubiese empezado a pensar, no, esto es imposible, esto no puede ser porque nadie puede caminar sobre las aguas, le aseguro que no hubiese sido parte de aquel gran milagro de haber caminado sobre las aguas, pero lo hizo porque él tuvo fe en el Señor, porque él creyó a nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que nosotros debemos de hacer en todo momento. El detalle, Mari, es que cuántas personas no se nos acercan, como tú lo decías, diciendo que renunciemos, que eso no es posible, que no lo vamos a lograr. Y hay veces son personas que quizás nosotros hemos puesto mucha confianza en esas personas y lo que ellos nos dicen pareciera una seguridad completa.
Entonces es ahí donde la persona se desmotiva, no sabe qué decisión tomar. Siguiendo esa ilustración que tú tomabas, recuerde el contexto de ese pasaje, hay tormenta, había una tempestad. Y eso le hacía todavía más. Ellos lo han confundido al maestro con un fantasma. Eso es lo que dice literalmente la escritura. Amén. Y si a eso se le añade que quizás los otros 11 discípulos se refugiaban en la barca, ¿cómo iban a tomar la decisión de caminar ellos también sobre las aguas? Pero hubo uno que sí, tuvo que tener un grado de fe. Y eso es lo que Dios quiere. La Biblia asegura, Jesucristo nos dice que si nuestra fe es como un grano de mostaza, podemos pedirle aún a un monte, quítate de ese lugar. Así es, por supuesto. Así que si usted quiere contemplar un milagro de la mano de Dios, lo que debemos de hacer es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Tome en cuenta la frase para este día, lunes 6 de junio, se la recordamos rápidamente. Dios es especialista en casos difíciles, ten fe. Gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a las personas que ya están reportándose dentro de las redes sociales, nos alegra mucho poderles acompañar y que usted esté con nosotros disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos hace un momentito, Mari, ya hay muchas personas que están participando precisamente Amén. De descubrir el personaje de este día. Vamos Amén. A la segunda característica. Así es, y la segunda característica para este momento es decirle que este personaje fue dado en adopción. Su madre lo dio en adopción. Esa es la segunda característica. Recuerde, la primera es que cuando nadie oía la voz de Dios, ni siquiera el profeta, él siendo un niño escuchó la voz de Dios. Y luego, también recuerde la segunda, que su madre lo dio en adopción. Esa es la segunda característica. Usted que no se ha animado a decirnos quién cree que es el personaje, hágalo en este momento. Díganos, fulano de tal. Recuerde que aquí estamos aprendiendo juntos. Y definitivamente ya muchas personas están participando. Vamos Amén. A cada uno de los nombres que nos han escrito, nos han dejado sus comentarios. Recuerde que solamente quiero saludarles por nombre y al final de la reflexión damos lectura a cada uno de los comentarios. Saludos a mi hermano Carlos Silva, mi hermana Saraí Montiel, también Sonia Rodríguez, Maribel Álvarez, Julio Vázquez, Vero López de Flamenco, José Gutiérrez, Linia Núñez, José Gutiérrez también, nuevamente mi hermana Julia Ruano, bendiciones también, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Saludos los que nos sintonizan en México, Estados Unidos, Canadá, como bien se reportan por acá. Gracias, Oaxaca, México, bendiciones, gracias por reportarse en esta oportunidad. Deseamos que usted reciba la bendición de Dios en este inicio de semana. Así es, por supuesto que sí. Y aquí en la fanpage de Elin San Miguel tenemos a mi hermana Rosemary Cortés, también a mi hermano Milton Chica, que ya nos deja su comentario, mi hermana Marisol Noriega, mi hermana Mirna Ramos, que siempre está ahí reportándose, mi hermana Ana Corpeño, que está ahí en sintonía, mi hermana Patricia Elizabeth Ardón Ibáñez, también mi hermano Josué Arévalo, que está ahí en sintonía, mi hermana Ofelia Guzmán Gerber, también mi hermana Rosario Soto, mi hermana Teresa Martínez, mi hermana Marisol Noriega. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, que están ahí en sintonía y que ya nos dejaron su comentario. Gracias por estar con nosotros, son cada uno de los nombres que las personas nos están dando cobertura, los que están participando también les apreciamos mucho y disfrutamos siempre de su compañía. Vamos a la tercera característica, Amén. Descubriendo el personaje de este Así día. Es, para confirmarles aún más lo que ustedes ya piensan. La tercera característica, él ungió al primer rey de Israel. Esa es la tercera característica, ungió al primer rey de Israel. Ungió al primer rey de Israel. Importante recapitular, Mari, nuevamente demos rápidamente las tres características por aquellas personas que recién nos sintonizan. Así es, descubriendo el personaje. La primera característica, cuando ni el profeta escuchaba la voz de Dios, él siendo un niño, él escuchó la voz de Dios. La segunda característica, su madre lo dio en adopción. Y la tercera característica, él fue el que ungió al primer rey de Israel. Interesante, ahí están las tres características para que usted participe de descubrir este personaje en este día lunes. Recuerde que al final de la reflexión damos a conocer quién es precisamente
el personaje, y usted, si está participando, pues a ver si usted acertó. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos permita nuevamente retomar la serie que hemos iniciado, que le hemos titulado El Safari Bíblico. Vamos a orar entonces, digámosle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres misericordioso. Gracias porque nos das, Señor, la oportunidad de poder ser luz en medio de la oscuridad. Gracias porque aún en estas situaciones, Dios mío, quizás que puedan estar enfrentando algunos con dificultades, con problemas, con luchas, con enfermedades, ante todas esas cosas somos más que vencedores en ti, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie que le hemos titulado El Safari Bíblico. Estamos haciendo un recorrido bíblico sobre aquellos animales que destacaron por algo precisamente que el Señor instruyó, dejó una huella marcada literalmente dentro de la Escritura. Desde aquellos cuervos que le llevaban el alimento a Elías, al hombre de Dios, al profeta de Dios, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, esos cuervos fueron utilizados por Dios. Es algo así lo que nosotros tomamos precisamente de aquellos animales que destacaron para algún segmento dentro de la Escritura y que lógicamente encontramos una aplicación bíblica para nuestras vidas. Hoy quiero hablarles bajo el tema domados como pollinos. Ese es el tema que quiero compartir en esta oportunidad, domados como pollinos. Para ello quiero que leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, versículo número 7. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 21, versículo número 7. Y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Una vez más leo este versículo de la palabra de Dios, Mateo 21:7. Y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es interesante notar que Dios tiene cuidado y control de todo, no solamente de algunas cosas materiales, sencillas que necesitemos, sino de aquellos grandes problemas en los cuales muchas veces nosotros nos hemos visto envueltos. La tradición de la entrada triunfal es relatada en los evangelios sinópticos, donde se le da la debida importancia y marca el inicio precisamente de la semana de la pasión de Cristo Jesús, es decir, la última semana del ministerio terrenal de Jesús de Nazaret. El evangelista Juan menciona brevemente la entrada triunfal. Comenta que a causa de la resurrección de Lázaro, los fariseos y los jefes de los sacerdotes hicieron un complot para matarlo, lógicamente. Eran 2 días antes de la entrada triunfal. Aquel milagro de vida fue la causa para que una gran multitud recibiera a Jesús de Nazaret con honores mesiánicos. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero resulta que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían precisamente en Jesús. Usted puede tener un mayor marco de referencia allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 9 en adelante. Daba testimonio, dice la Escritura, la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Eso lo encontramos, como repito, en Juan capítulo 12, versículo número 17 en adelante. Quiero tomar este pasaje de la Escritura hablando acerca de domados como pollinos. Es interesante cómo el lugar donde está ubicado este pollino. Mateo 21 nos da esa referencia, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros,
Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Mateo 21:2. Esa era la aldea de Bet-Gafé, muy cercana a Betania y no muy distante de Getsemaní, lo cual precisamente nos da algún marco de referencia del lugar donde estaban estos animalitos. Los detalles dados por el maestro fueron precisos con el dónde, el cómo y el por qué. En Marcos capítulo número 11, versículo número 1, leemos, que es otro evangelio sinóptico: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Bet-Gafé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Los discípulos tenían que prestar mucha atención a la palabra dicha por el Señor Jesucristo. El problema de muchos creyentes es que oyen las órdenes, pero no obedecen. Hacen lo que quieren y como lo quieren. Son dueños y señores de su voluntad. Aquel pollino estaba atado junto a una asna. Había quizás muchos pollinos, muchas asnas, pero aquellos 2 estaban atados juntos. Estaban en el mismo lugar. Estaba en esa compañía, en esa unidad, en esa comunión. El lugar Jesucristo precisamente lo honra. ¿Por qué? Porque desde el momento que el Señor dejó registrado el lugar donde aquellos discípulos tenían que ir a desatar el pollino, nos sirve precisamente como introducción para sacar una referencia a esta escritura y dejarnos precisamente la enseñanza de domados como pollinos. Lo segundo que quiero destacar de este pasaje es lo que dice el versículo número 3 del capítulo 21, siempre de Mateo. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Hay algo interesante. ¿Quién era el dueño de aquella asna y de aquel pollino? No lo sabemos, pero el Señor Jesucristo sí lo sabía. Él conoce lo que nos pertenece, sabe de aquello que somos dueños y cuántas cosas tenemos que el Señor Jesucristo necesita tomarnos prestadas. Hago una pregunta: ¿cuántas cosas que nosotros tenemos el Señor Jesucristo necesita tomarlas prestadas? Le digo esa pregunta porque nos va a servir más adelante. En Marcos 11:3 leemos: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Al llegar al lugar, vieron al pollino atado, pero otros los vieron también a ellos. Leemos: fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el camino, lo desataron, y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado y los dejaron ir. Marcos capítulo 11, versículo del 4 al 6. ¿Se está dando cuenta cómo se complementan la información en cada uno de los evangelios que están registrados dentro de la escritura? Ahí encontramos detalles interesantes y aquí es donde precisamente empieza el relato. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita. ¿Se está dando cuenta? El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe que hasta qué le iban a preguntar cuando ellos desataran precisamente a este pollino, a estos 2 animalitos. El relato de Lucas, y aquí voy a hacer el paralelo y voy a comparar los pasajes de capítulo 19, versículo 33, describe a aquellos que le estaban preguntando como los dueños del pollino. Y cuando desataban el pollino, sus dueños, eso lo dice ya Lucas, les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Los 2 discípulos, y esto cobra mucho valor específicamente, los 2 discípulos le contestaron, ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Eso es todo. ¿Cuántas cosas tenemos que el Señor Jesucristo necesita? Le dije que iba a retomar esa pregunta más adelante. Ahora es cuando. La pregunta sería entonces: ¿qué tengo yo de que yo soy dueño, de lo que yo tengo? ¿Qué necesita Jesucristo al servicio de su reino? ¿Qué necesita Dios de mi vida? Preguntémonos, ¿qué necesita Dios precisamente de lo que Él mismo me ha dado? Se lo voy a poner más fácil de entender. Algunos tienen talentos, otros tienen vocaciones, otros tienen trabajos, otros tienen capacidades, recursos del pollino,
pero no se los prestan al Señor. De esto va a tratar la enseñanza. El Señor les dijo a sus discípulos: vayan, ahí está un asna y un pollino atado. Si alguien les pregunta, díganles que el Señor lo necesita. Díganselo. Y uno se pregunta: ¿y qué es lo que necesita el Señor si no Él es el dueño de todo? Si no, Jesucristo es el dueño del oro y la plata, el mismo Hijo de Dios. No, hombre, y si es que no, Él no necesita nada. Quiero decirle algo. Quiero ocupar esta ilustración para decirle que el Señor Jesús tenía necesidad de estos animalitos. Jesús el Galileo mandó a buscar prestados aquellos dos animales. Lo que se pide prestado es para usarlo cuando se necesita, pero al terminarse su función se debe devolver. Hoy día tenemos un problema muy serio con aquellas y aquellos que toman dinero y cosas prestadas, pero luego sufren de amnesia, de una amnesia autoimpuesta, y se olvidan de que lo que pidieron prestado lo tienen que devolver. Aún más, los dones impartidos por el Espíritu Santo y los ministerios dados por el Señor Jesucristo son como aquella asna, son como aquel pollino, son prestados. Y al dueño de los mismos tendremos que darle cuenta un día. El dueño de tu talento, el dueño de tu vida es Cristo Jesús. Sí, Él lo necesita, pero Él nos ha dado precisamente de estos regalos, de estos dones, de estos talentos, de esta vocación, de este recurso, para que usted vaya, lo multiplique y lo ponga al servicio de la obra de Dios. El mismo dueño, que es el Señor Jesús, es el que un día nos ha de pedir cuentas. Y tendremos que dar cuenta, como bien lo menciona aquella parábola: da cuenta de tu mayordomía. Y al dueño de los mismos tendremos que darles cuentas un día. Los dones no son nuestros. ¿Cuáles son los dones? Los dones de poder, los dones de revelación, en fin, hay 9 dones espirituales. Hablemos también precisamente de aquellos ministerios que Dios ha establecido: el de pastor, el de profeta, el de apóstol, el del maestro. Todos esos son diferentes ministerios y Dios los da conforme Él quiere, pero no para que lo guardemos, sino para que usemos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios nos ha dotado, a unos más, a otros menos. Dios nos ha dado capacidades, a algunos menos, a otros más. Pero qué importante es poner nuestra vida al servicio de la obra de Dios. Qué importante es poner nuestro talento, desarrollar nuestra capacidad de poder decirle al Señor: Señor, auxíliame, guíame, sé tu propicio. De eso es que específicamente nos habla el pasaje: domados como pollinos. Vamos al tercer detalle: la compañía del pollino. Le trajeron la asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Mateo 21:7. Esta acción daba un cumplimiento profético. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí cito Mateo 21, versículos 4 y 5. Las tradiciones de los evangelios de Marcos y Lucas omiten este vínculo profético, pero Juan recoge esta tradición y la razón obvia: el pueblo judío necesitaba la evidencia de un cumplimiento profético y Mateo lo presentó. La iglesia de igual manera descansaba sobre la profecía mesiánica y Juan lo demuestra. La bendición que Jacob dio a su hijo Judá se conecta con esta profecía del pollino, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Aquí le estoy citando Génesis capítulo 49, versículo 11. Por otro lado,
La tradición cristiana ha conectado al asno con el pesebre, ya que el nacimiento de Jesús no se menciona ni al buey ni al asno. La tradición bíblica conecta el asno con la natividad y también conecta al asno con el inicio de la pasión precisamente y muerte de Jesús. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías capítulo 1 versículo número 3. Asna y pollino, la mamá con el hijo, fueron traídos junto al maestro. Él no los separó. Jesús pensó en aquella asna mamá a la cual no la quería dejar precisamente sola, alejada de su hijo, pero también pensó en aquel pollino hijo, que no solo quiso alejar de su mamá. Para la asna estar separada de su hijo hubiese sido muy triste. Para el pollino estar separado de la madre hubiese sido doloroso. El gran maestro, Jesús, el Hijo de Dios, no vino para separar familias, ni separar matrimonios, ni separar a ovejas de los pastores. Su mensaje de la unidad es como la campaña que anuncia las horas, es como aquella campana que está sonando precisamente anunciando un momento exacto, una hora definida. Jesús demostró el respeto por la maternidad y por la crianza. Aquella asna parece que era mamá y papá al mismo tiempo de aquella criatura. Es triste ver cómo hoy día, y esta es la tercera enseñanza, muchos separan a los hijos de las madres al ver a hijos crecer sin un padre presente, que origina familias distorsionadas, disfuncionales. Ese vínculo biológico y psicológico es terapéutico y de alguna manera es el desarrollo humano, lo obstaculiza. Los filisteos querían librarse de las plagas de tumores, de ratones. Los sacerdotes les instruyeron para que separaran 2 vacas de los becerros, y lo vamos a leer literalmente, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo número 6, versículo número 7. Específicamente dice la palabra de Dios: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y ungid las vacas al carro, ceñid, y haced volver los becerros de detrás de ellas a casa. Aquí he leído, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Aquellas vacas nunca habían sido enyugadas, tampoco habían jalado carretas. También tenían becerros en estado de lactancia, y la naturaleza animal maternal no se separa de sus crías, y los becerros van buscando a su madre. Pero para cargar el arca se tenían que separar. Una antigua práctica religiosa era separar a los becerros de las madres para que sus balidos fueran escuchados precisamente. La primer señal milagrosa. Además, esas vacas que nunca habían tenido yugo sobre su cerviz tendrían el yugo para jalar la carroza con el arca de Jehová. La segunda señal que puedo mencionar es que luego aquellas vacas seguirían el camino de Bet-Semes, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían un camino recto, andando, bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y a los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Eso es lo que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 12. Ese andar era recto, bramando, mugiendo como becerros, hasta llegar a su destino final. Aquí encontramos precisamente un dato interesante. Pero Jesús de Nazaret no separó el pollino del asna. Hasta en eso encontramos una enseñanza. Los mandó a buscar juntos. Los mandó a buscar juntos y los mantuvo con él unidos. ¿Cuál es su voluntad? ¿Por qué el Señor Jesús dijo si solo iba a necesitar uno? Solo iba a necesitar o el asna o el burrito. Pero ¿por qué dice que traigan los 2? ¿Cuál era la voluntad del maestro? La de mantenernos unidos. Aquí hay una enseñanza. A pesar de las diferencias, no nos separemos. A pesar de la edad, no nos separemos.
A pesar de nuestros caracteres, hermano, hermana, no nos separemos, hombre. A pesar de que tengamos diferentes tipos de vista que nosotros tengamos en la vida, no nos separemos. A pesar de que no nos logramos poner de acuerdo con algún color favorito de nuestra camisa, no nos separemos. A pesar de que no nos gustan quizás a todos las mismas alabanzas, pero no nos separemos. A pesar de que quizás no nos gusta muchas veces el enfoque de la predicación, pero que no sea motivo de discusión, no nos separemos. A pesar del carácter, usted no debe de separarse. A pesar de ser distintos, no nos separemos. Debemos estar siempre unidos. El Señor Jesús dijo: traedme a ambos. No dijo que trajeran solo uno, que ese uno iba a necesitar. Tráiganme a ambos. Debemos estar siempre unidos. Esa es la enseñanza acá. Y juntos caminar con Jesucristo, como aquella asna y aquel pollino. En Hechos capítulo 2 versículo 1 leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Interesante porque la Biblia nos está mandando a estar unidos siempre. Interesante que alguien proveyó el asna con el pollino, pero los dos discípulos que fueron a buscarlos y a traerlos tuvieron que desprenderse de sus mantos y ponérselos encima a la asna y al pollino. Siempre ante la presencia del amado es un quitar y un dar para él. Todos tenemos algo que podemos dar para el maestro. Ya hablé del talento, ya hablé de su capacidad, ya hablé de poner nuestra vida al servicio de Dios. La asna no cargaría al maestro, sino el pollino, pero los dos serían tratados igual. El Evangelio de Jesucristo mide a todos por igual. Cuarta enseñanza: el Evangelio de Cristo Jesús es un evangelio para todos. No hay un cielo para ricos y no hay un cielo para pobres. No hay un cielo para aquellos que decidieron seguir a Cristo Jesús a media. No. Hay un cielo. Al cielo vamos a entrar todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La asna no cargaría al maestro, lo iba a cargar el pollino, a Jesús, pero los dos serían tratados igual. Qué tremenda enseñanza de esta asna y este pollino. El Evangelio de Jesucristo siempre nos mide a todos por igual. Tanto vale aquel que ha matado, que ha robado y que Dios lo transformó, como aquella persona que nunca quizás robó ni mató. Los dos valen la sangre preciosa del Hijo de Dios. La gracia de Jesucristo trata a todos por igual. El amor de Jesucristo alcanza a todos por igual. Vamos a la quinta enseñanza: el montador del pollino. Se afirma: él se sentó encima. Mateo 21:7. El grande no era el pollino, ni tampoco la grande era la asna, sino el grande era el que montaba el pollino, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era la procesión para Jesucristo, no era la procesión de la asna, del pollino, aunque son ambos reconocidos. Aquel que montó aquel pollino un día aparecerá montado sobre un caballo apocalíptico de color blanco, dice el libro de Apocalipsis. Muchos pollinos creyentes se creen que las entradas triunfales son para ellos, que las hojas de palmeras, los mantos los arrojan al suelo a causa de ellos. La realidad es que no son para ellos, sino para el que monta a ellos, el gran rey. Hace algún tiempo, precisamente, leí una historia acerca de un personaje que estaba enseñando diferentes tipos de cuadros y estaba en esos grandes museos. Al enseñar en esos cuadros, la gente le preguntaba: ¿y ese quién lo escribió? Ah, no, este es un Picasso, este es un Remember, y él sabía muy bien, sabía muy bien su oficio. Pero llegó un momento que ese personaje que andaba enseñando aquellos cuadros se creyó muy autosuficiente y pensó que la gente lo venía a ver a él y que no venía a ver los cuadros, cuando en realidad la gente venía a ver los cuadros, las grandes obras maestras de los Van Gogh, de todos aquellos grandes pintores del pasado. Un día, narrando precisamente
Él se puso enfrente de aquel gran, voy a decirlo, escultura, y empezó a decir: este fue diseñado en tal fecha por este señor llamado, y empieza. Pero estaba tapando el cuadro. De repente una persona muy valiente le dijo: ¡Ey, ey, señor! Quítese, si hemos venido a ver el cuadro, no a usted. Se sintió muy mal. Hay veces nos pasa a nosotros en la vida. Tenemos más alto concepto que el que debemos tener. En Marcos capítulo número 11, versículo 2 leemos: y él les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis este pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Aquí estaba la clave: ningún hombre lo ha montado. El Señor Jesucristo, con su presencia, domesticó aquel pollino. ¿Cuánto desea Él hacer lo mismo con nosotros? Jesucristo se tiene que sentar sobre el pollino de muchas voluntades, de muchos seres humanos engreídos, de muchas personas que van sin rumbo y sin dirección, que van por la carretera de la vida diciendo: a mí nadie me puede decir nada. Momento, caballero, momento, señorita, momento, ama de casa. Usted le pertenece a Dios. Y aunque seamos seres humanos indomables en malos hábitos, deja que Jesús se siente en ti para que Él ponga precisamente su yugo sobre nuestra cerviz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde. Personas indomables en sus pasiones, personas que tienen sus vicios. ¿Cuántos no necesitan que Dios se siente en ellos para quitarles el vicio del alcohol, de las drogas? Deja que Jesús se siente en tu vida. Criaturas indomables de sus deseos desenfrenados, deja que Jesús se siente en ti como aquella persona que viene para cabalgar nuestra vida. Jesucristo se tiene que sentar sobre el pollino de muchos religiosos que solo cargan tradiciones, que solo cargan dogmas, que solo cargan culturas religiosas, pero no han dejado que el maestro se siente precisamente a dominar su indómita vida, pero no han dejado precisamente que Dios tome cartas en aquellas decisiones que tienen que tomar, y después son las malas decisiones. Jesucristo se tiene que montar sobre el pollino de muchas familias. Debemos volver al tiempo precisamente donde buscamos la presencia de Dios, donde adorábamos juntos, donde rendíamos tributo a aquel Dios todopoderoso. La grandeza no está en lo que tenemos, mis queridos hermanos. La grandeza no está en la mejor camisa que usted pueda tener y ve de menos al otro. Esa no es grandeza. La grandeza está en el Señor Jesucristo, que toma lo que tenemos y toma lo que somos y lo transforma en el pollino de su entrada triunfal. ¿Se está dando cuenta? Hace mucho tiempo yo era un pollino indomable que vivía una religiosidad que no me dejaba montar por nadie, mucho menos por el Señor Jesucristo. Pero un día apareció precisamente, me mandó a buscar, y ahí es donde yo recibí a Cristo Jesús. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos dado ese paso de obediencia? Vivíamos una vida desenfrenada, y el Señor ahora nos dice la importancia que Él tome control. Si Jesús también nos ha domesticado como un pollino, no, hombre, en el amor de Dios yo le digo: no calle lo que Dios le ha dado. Diga un buen amén donde quiera que usted vaya, y aunque lo critiquen si está en el lugar de trabajo. Pero es que mire, no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos al quinto detalle: el desfile. Esto se pone tremendo. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Mateo 21:8. Interesante en aquella gran multitud, movidos por la euforia del momento y aquel contexto cultural, tomaban sus mantos, arrancaban ramas de los árboles, los tiraban, vestían el camino del Señor, y de esa manera entronizaban en sus corazones
aquel que no vino a establecer un reino terrenal, sino celestial. No vino para manifestar un reino natural, sino sobrenatural. No vino para entrar al palacio de Herodes, sino para entrar en el palacio del templo del Padre Celestial. No vino para levantar un ejército de soldados revolucionarios, mercenarios de su egoísmo, sino para enlistar a un ejército de soldados con el arco del amor y las flechas de la compasión. Qué tremendo es Dios. Mateo 21:9, leemos: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Marcos 11:10, en su relato vincula el reino de David con Jesús. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esas palabras significan: ayúdanos, ayúdanos. Esa debe ser nuestra oración. Cuando no sepamos qué hacer, gritemos: ayúdanos, ayúdanos. Esa debe ser nuestra conformidad cuando no veamos ninguna salida. Ayúdanos. Esa debe ser nuestra actitud ante las cosas inverosímiles que la vida nos presenta. A Jesús lo aclamaban como el Hijo de David, porque veían en el cumplimiento mesiánico de un rey de la descendencia de David, pero también veían en un Mesías, a un Mesías que venía representando al Señor, al Hijo de Dios, con aquel doble hosana. Reconocían esa dualidad en el Maestro de Galilea. Cuando Jesús realizó el milagro de los panes y los peces, la multitud lo quiso proclamar precisamente como rey. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte y los dejó solos. Se fue él solo. Juan 6:15. A la entrada en la ciudad de Jerusalén se produjo una gran conmoción. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. La expresión se conmovió se lee en griego seio, que viene del término seísmo, es decir, un terremoto. Y eso fue Jesús precisamente de Nazaret, un terremoto que agrietó muchos corazones. Lo llamaron el profeta de Nazaret de Galilea. Todo era específico acerca de su función. Era la de profeta, su aldea la de Nazaret, su región la de Galilea. Marcos 11:11 es resumido y descriptivo al precisamente a narrar que Jesús realizó en Jerusalén. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Me gusta esa declaración. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas. Jesús está siempre mirando lo que se hace, cómo se hace, por qué se hace y quién lo hace. Él es muy observador de lo que está alrededor, se fija en todo. Tengamos mucho cuidado que el maestro no nos sorprenda haciendo lo indebido, diciendo lo incorrecto, yendo al lugar equivocado. Al ojo humano nos podemos esconder, pero a la vista de Jesucristo jamás podemos hacerlo, jamás nos vamos a escapar. Él lo ve todo, lo escudriña todo, ve todo, lo externo y lo interno. Aquí hago las preguntas de aplicación para entender precisamente la reflexión de su palabra. ¿Dónde nos encontramos nosotros en esta historia? ¿En qué personaje usted se siente más identificado? ¿Estamos con lo que prestaron la asna y el pollino? ¿Estamos en los dos discípulos que hicieron el encargo de Jesús? ¿Estamos en los que arrojaron los mantos y las ramas de los árboles? ¿Estamos delante o detrás del pollino? La asna y el maestro sentado gritando, alabándole a él. ¿Dónde estamos? Hay muchas personas alrededor de este acontecimiento. ¿De cuáles es usted? ¿De aquellos que gritan: Hosana, Hosana al Hijo de David? Que ya le dije lo que significa: ayúdenme, ayúdenme. Este mundo grita auxilio, grita ayuda, pero no la buscan en Jesús. Buscan ayuda en otros elementos, en religiones, en sectas, que se disfrazan de mantos de piedad, de religiosidad. Veo y quiero hacer 3 aplicaciones. La primera de ellas: identifiquémonos con los grupos que se presentan acá, porque aún Dios tenía cuidado
del pollino y de la asna. ¿Por qué pidió los dos si al final solo iba a ocupar uno? Porque no querían que se separara la madre del pollino, la asna. Eso significa que lo que Dios desea en nuestros corazones es que nos mantengamos unidos. Podemos tener diferentes colores que nos gustan, podemos tener diferentes tipos de alabanzas que nos llaman la atención y a otros quizás no les gustan, pero eso no va a ser motivo para separarme de mi hermano en Cristo, de mi hermana en Cristo. Jesucristo nos enseña hasta en eso la unión. Estaban los dueños del pollino y los del asna. Tal vez tú eres dueño de algo, tienes talentos, tienes capacidades, tienes un desarrollo intelectual tremendo. ¿Por qué no lo pones al servicio de la obra de Dios? ¿Por qué no ocupas tu garganta para predicar, para cantarle al Dios vivo y verdadero? Identifícate con estos grupos. Por eso es que le puse precisamente a este tema que tanto nosotros necesitamos, domados como pollinos. Solo Cristo puede domar nuestras vidas. Dijo en el Evangelio de Marcos y Mateo, añaden un detalle interesante, que este pollino nunca había sido montado. Intente montar un pollino que nunca ha sido montado, le va a patalear, le va a hacer muchas cosas. Jesús no necesitó, lo domó a la primera. Tú necesitas, literalmente, dejar esa vida desenfrenada, dejar todas esas cuestiones necias y sin sentido para tomar en cuenta que Dios quiere precisamente estar en tu vida. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo. Gracias por darnos este momento tan especial de poder encontrar, Señor, en tu palabra, una palabra fresca al alma sedienta. Gracias por cada una de las personas que nos dejan sus comentarios, expresan, Señor, la perfecta voluntad de poder escuchar, Señor, tu bendita palabra. Gracias te damos, Dios mío. Ayúdanos a poner nuestras vidas, nuestro talento al servicio de tu obra y a identificarnos en qué grupo estamos dentro de este pasaje de la Escritura. Ayúdanos a poder marcar una diferencia, porque un día vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se quedan hasta el final, que están ahí siempre en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes, son muchos los que se han reportado. Qué bueno, eso nos alegra muchísimo. En este momento voy a leer los comentarios de la fanpage de Elin San Miguel. Por aquí tenemos a mi hermano Milton Chicas que nos dice bendición, Dios les bendiga, Dios les bendiga, bendiciones hermanos, dice mi hermano Milton Chicas, bendiciones hermano Milton, también para usted, para su esposa, para toda la familia. Mi hermano Inmer Jiménez dice saludos hermano Melvin López, bendiciones, dice mi hermano Inmer, saludos también a usted hermano, bendiciones. Mi hermano Eric Portillo dice Dios les bendiga amados hermanos, me da gusto verles, un saludo dice hasta Panamá a Yesenia Hernández. Bueno, ahí está el saludo de parte de mi hermano Eric Portillo para mi hermana Yesenia Hernández hasta Panamá, bendiciones. Mi hermana Reina Valdés dice bendiciones hermanos, ya escuchando reflexión, dice, y pendiente de la enseñanza, saludos, amén, hermana Reina Valdés. Mi hermana Mirna Ramos dice, muy buenos días, hermano Melvin y hermana María, dándole gracias a Dios por su amor, cuán grande es su misericordia. Bendiciones, hermanos, en este dice, lleno de bendiciones, amén, hermana, bendiciones. Mi hermana Lilian de Sandoval, dice bendiciones desde los sitios de Talnique, dice mi hermana Lilian, bendiciones hermana, gracias por estar en nuestra sintonía. Mi hermana Ofelia Guzmán Herbert dice, por favor, dice, quiero que hagan oración por la hermana Carolina Arellano, está enferma, no le dan un diagnóstico seguro, pero le dijo el doctor que puede ser cáncer de colon, que Dios haga su perfecta voluntad en ella. Gracias, dice mi hermana Ofelia. Amén, hermana, con mucho gusto vamos a estar orando por nuestra hermana Carolina. Para Dios no hay nada imposible y sabemos que Dios tiene la última palabra. Mi hermana Reina Valdés dice, en Descubre el personaje, dice ella, es Samuel. Mi hermano Jos Guareva lo dice, Pedro conoció la voz de su mejor amigo, de su maestro, y eso le llegó
a su corazón, le llenó su corazón de confianza y de fe, dice mi hermano Joshua, amén, hablando referencia a la frase, exactamente. Correcto. Mi hermana Teresa Martínez dice, bendiciones hermanos, gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios, saludos, amén, hermana Teresa Martínez. Mi hermana Ofelia Guzmán Herbert dice, es el profeta Samuel, dice mi hermana Ofelia, participando en lo de descubrir el personaje. Mi hermana Julie de Segura dice, bendiciones amados hermanos, quiero dar mi testimonio. Amén. Qué bueno, desde ya gloria a Dios. Dice, Dios ya obró en mi cuerpo, ya estoy sana de la infección estomacal y la bacteria que tenía, dice mi hermana Julie de Segura. Amén, hermana, gloria a Dios, nos alegramos, es que Dios sigue obrando, para Dios no hay nada imposible. Mi hermana Marisol Noriega dice, Dios les bendiga hermano, feliz inicio de semana, amén. Igualmente para usted, para cada uno de ustedes que están en sintonía, esperamos que sea una semana de mucha bendición. Mi hermana Rosario Soto dice, amén, Dios les bendiga hermanos, ya aquí escuchando reflexión, aprendiendo más cada día, amén, de eso se trata, de aprender más de nuestro Dios. Mi hermano Joshua Arevalo dice, cabal, Samuel dice mi hermano Joshua Arevalo, amén, amén, bendiciones hermano Joshua. Mi hermana Marisol Noriega dice, Samuel hijo de Ana, dice mi hermana Marisol Noriega. Mi hermana Mari Rivera dice, hermanos, Dios les bendiga, siempre pido oración por depresión, amén, con gusto, vamos a estar orando por usted hermana Mari Rivera, esperamos que Dios le ayude cada día y le dé fuerza. Mi hermana Yuri de Segura dice, la gloria es para Dios, amén, definitivamente hermana Yuri. Mi hermana Rosemary Cortés, dice, Dios les bendiga hermanos, amén hermana Rosemary. Mi hermana Patricia Elizabeth Ardón Ibáñez dice, Samuel. Mi hermano Joshua Arevalo nos envía un emoji, ahí están los comentarios en la fanpage de Elin San Miguel. Gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo en este día lunes, recién iniciando una semana con ustedes, precisamente que nos acompañan. Vamos a los comentarios dentro de la fanpage de su servidor. Vamos a ir por orden precisamente en estos comentarios. Mi hermana Maribel Álvarez nos escribe. Así es, por aquí nos dice mi hermana, linda alabanza, Dios les bendiga mis amados hermanos, amén hermana Maribel. Mi hermana Lilian Núñez dice, amén, muy buen tema, te agradezco amado Dios por su palabra que nos permite conocer más cada día. Muchas gracias pastor por esa palabra, que Dios lo siga usando grandemente, Dios bendiga su vida, su esposa y su familia, amén hermana Lilian Núñez, bendiciones. Mi hermana Orquídea Giovanea dice, Dios les bendiga mis bellos hermanos y hermanas. Hoy no trabajé, nada mejor para escuchar, dice, y aprender de la palabra de Dios, amén, qué bueno que aproveche de esa manera el tiempo, hermana, siempre tratando de buscar más de Dios, de aprender de Él, así que le felicito. Mi hermana Raquel Antúñez dice, saludos pastor y bendiciones, y es el profeta Samuel, dice mi hermana Raquel. Mi hermana Vero López de Flamenco dice, Dios le bendiga en este inicio de semana, amén, bendiciones, Vero, que el Señor la bendiga mucho y el Señor pues también esperamos que obre un milagro. Seguimos orando por ustedes, Sandra, que el Señor en algún momento el Señor va a obrar en su vida. Mi hermano Julio Vázquez dice, me gozo escucharles, aleluya, Dios es poderoso, dice mi hermano Julio Vázquez, definitivamente hermano Julio. Mi hermana Saraí Montiel dice, Dios les bendiga amados hermanos, amén hermana Saraí. Mi hermano Carlos Silva dice, la fidelidad de Dios es grande, aleluya, amén. Mi hermana Sonia Rodríguez dice, Dios es poderoso y con Él más que vencedores, así es, amén. Mi hermana Mari Jiménez dice, Dios les bendiga hermanos, es Samuel, dice mi hermana Mari Jiménez. Mi hermana Lilian Núñez dice, es Samuel. Mi hermana Sonia Rodríguez dice, aleluya. Hermano Julio Vázquez dice, saludos pastor Melvin López. Mi hermana Saraí Montiel dice, programa que no me pierdo, dice mi hermana Saraí Montiel, bendiciones hermana. Mi hermana Raquel Antúñez envía 12 emojis. Mi hermano José Gutiérrez dice, gracias a Dios por su vida pastor, el Señor Jesucristo le llene de sabiduría, de inteligencia espiritual, el Señor Jesucristo, dice. Mi hermana Flora Zelaya dice, amén, aleluya, así es, Él es fiel. A seguir a Cristo cada día, dice mi hermana Flora, bendiciones hermana Flora. Mi hermano José Gutiérrez dice, su mamá Yocabed lo cedió, dice. Le saludo desde Osaka, México, dice. Creo que se está refiriendo al personaje. Mi hermano José Gutiérrez dice, bendiciones hermano, amén, gloria a Cristo, dice mi hermano, amén, dice luego, corrobora aún más y dice mi hermano, es Samuel, dice mi hermano José Gutiérrez. También dice mi hermana María
Eugenia Reyes Cruz dice amén. Mi hermana Lilia Núñez dice buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Mi hermano Julia Ruano dice buenos días, Dios les bendiga. Mi hermano Carlos Silva dice buenos días a todos. Amén. Esos son los comentarios en la fanpage de nuestro hermano Melvin López. Gracias a usted que se reportó en cualquiera de las dos fanpages. Usted también que nos estuvo sintonizando a través de los 1450 AM. Muchísimas gracias, amados hermanos. Iniciamos este programa Reflexión, iniciando semana, gracias a la misericordia de nuestro Dios, y por supuesto deseamos que usted esté siempre aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. No olvide sintonizarnos el día de mañana, si Dios nos presta vida, en una audición más de su programa Reflexión. Vamos a poner delante de Dios esta semana que iniciamos, y por supuesto vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios. Antes de ello hay que definir exactamente el personaje, las características que habíamos dado y haciendo una aplicación. Así es, por supuesto que sí. Recuerde las características que habíamos dado al inicio, que era que él, siendo un niño, escuchaba la voz de Dios. Y la segunda característica era que su madre lo dio en adopción, y la tercera que él ungió al primer rey de Israel. Esas eran las tres características que dimos, y por supuesto que cada uno de ustedes acertaron. Por supuesto que es el profeta Samuel, hijo de Ana. Él es el personaje a descubrir en este día, y ustedes pues ya lo descubrieron, así que bendiciones, amados hermanos. Qué bueno Melvin, poder ser como este niño de pequeño, escuchaba la voz de Dios. Definitivamente, y aun cuando él no sabía en un inicio que era la voz de Dios, es interesante notar cómo Elí no escuchó la voz de Dios, siendo el sacerdote, siendo el que marcaba los tiempos precisamente de Dios. Él no le escuchaba ya. Y de pronto viene la voz retumbante, Samuel, Samuel, y él pensaba que le estaba hablando a una persona literalmente, porque no tenía una experiencia en cuanto a escuchar la voz de Dios. Y fue asesorado, a la tercera vez habla nuevamente la voz, y él dice las famosas palabras: heme aquí, Señor, y empieza el Señor a platicar con él. Interesante, porque su madre cuántas veces no llegó al templo a rogar, precisamente porque no podía tener a ese hijo, y cuando decidió Dios responder precisamente a esta mujer, ella decide entregárselo a Dios. Así es, definitivamente, pero me encanta ver también la disposición que tenía Samuel. Imagínense, para él era Elí el que le estaba hablando, era el sacerdote. Él se levantaba cuando escuchaba la voz Samuel por la noche, y escuchó la segunda vez Samuel, y él siempre iba corriendo donde Elí, obedientemente, porque él pensaba que era el sacerdote Elí que estaba hablándole en ese momento. Pero imagínese usted cómo se sentiría usted si estuviera con otra persona, y usted quizás, o bueno, yo misma quizás hubiese pensado, me está haciendo una broma, me está hablando y me dice que no es él. Yo quizás así hubiese actuado. Pero qué bonita la disposición que tenía siempre Samuel, que él salía a la carrera y iba a presentarse a él, y le decía, pensando que él le hablaba, por supuesto, ¿verdad? Entonces él siempre estaba como dispuesto a oír qué le iba a decir el sacerdote, pero obviamente, como dice Melvin, él no sabía que era la voz de Dios, pero Elí le dijo que dijera heme aquí. Entonces él, a la tercera vez, él dijo heme aquí. Y es que qué bonito es tener un corazón dispuesto para el Señor, y cuando tenemos un corazón dispuesto para Dios, es ahí cuando Dios empezará a hacer grandes cosas en nuestra vida. Si Samuel no hubiera estado dispuesto y hubiera dicho no, yo me quedo dormido, mejor voy a ignorar la voz, le aseguro no hubiese llegado a ser lo que él realmente fue. Y en término ministerial, ungir al primer rey de Israel, ungir al segundo rey, que de ahí va a venir la dinastía de Jesús, el hijo de David precisamente. Y interesante también cuando él dispuso toda su vida a seguir con la comunidad de profetas, comunidad de sacerdotes precisamente, para llegar a un común acuerdo y dejarse usar sobre todas las cosas por la voluntad de Dios. Gracias, amados hermanos, a todos los que participaron dentro de este programa. Sus comentarios son de mucha importancia, como bien lo hemos repetido en algunos otros programas, y no dudamos que vamos a tener todos una semana tomados de la mano de Dios, porque de esa manera somos más que vencedores. Oremos al Señor, pongamos las peticiones y también esta semana que estamos iniciando. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la victoria que tú nos das, del poder levantarnos, poder disfrutar, Señor, de poder estar compartiendo de tu gracia, de tu poder, de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz,
Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Permite que tengamos una semana de edificación, de provecho para cada uno de nosotros, y que tu mano de poder sea el que nos guíe. Tu Espíritu Santo esté fortaleciendo, llenando y dándonos la victoria, Señor. Ahora, Padre, tomamos en este momento estas peticiones y las ponemos delante de tu presencia. Sí, Señor, en esa hora venimos una vez más delante de ti a pedirte, Señor, por cada una de las peticiones de mis hermanos y hermanas. Padre, tú conoces las necesidades que ellos están atravesando. Te pedimos tu cobertura para cada uno de ellos conforme sea tu voluntad. Padre, en esta hora te pido por mi hermana Carolina, Señor Jesucristo, seas tú obrando en esta vida. Tú conoces, Señor, la enfermedad que ha llegado a su vida. El médico no le ha dado un diagnóstico seguro, pero está diciendo, hablando de un posible cáncer en su vida. Señor, ten misericordia de ella, Padre. Sabemos que tú tienes la última palabra, y en esta hora la depositamos en el hueco de tu mano y descartamos, Señor, todo cáncer de su vida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, toma el control sobre ella, Padre Celestial. Te pido también, Señor Jesucristo, por mi hermana Reina Valdés, bendícela, Señor, ayúdala siempre en todo momento, Señor Jesucristo, por mi hermana Mari Rivera, Señor, te pido, sé tú obrando, levantándola de esa depresión, Señor, que tu hijo está padeciendo. Sé tú obrando, Señor, en su vida, fortaleciéndola, Señor, que ella pueda sentirse siempre importante en tus manos, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en tus manos está esta vida, Señor. Seguimos pidiéndote por mi hermano Herbert Contreras y por cada uno de los hermanos, Señor, que han sido capturados y se encuentran en esos penales injustamente. Tome el control sobre esta situación, Padre. Sabemos que tú tienes el poder para libertarles de esas cárceles, así como libertaste a Pedro de aquella cárcel, Señor, y a muchos más. Sabemos que tú tienes el poder para abrir las puertas de esas cárceles, Señor, y libertarle a tu hijo. Pero mientras te pedimos, fortaléceles, cumple tu propósito en ellos. Sabemos, Señor, que nada acontece si no es tu voluntad, Padre. Sabemos que algún propósito tú tienes para con sus vidas y les has permitido llegar a ese lugar para que sean testimonio para los demás reos, Señor, que tú transformas vida, que tú restauras vida, Señor. Te pedimos, fortaléceles, Padre, en el nombre de Jesús, y provéeles lo necesario, Señor. Tú conoces la situación, cómo ellos se encuentran en ese penal, Señor. Te pedimos, sustenta sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor Jesucristo, por mi hermana Maribel Álvarez, Señor. Te seguimos rogando por tu hija, sana su vista, Señor. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, sé tú obrando en la vista de mi hermana Maribel, Señor Jesús. Y te damos gracias por la vida de mi hermana Julie de Segura, Señor, que en esta mañana ella te da la gloria a ti por la sanidad que diste a su vida. Gracias por sanar la desinfección de esa bacteria que ella tenía, Señor. A ti te damos la gloria y toda la honra en esta hora, mi Rey. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de iniciar esta semana y de transmitir una vez más, Señor Jesucristo, este programa, Padre. Te damos gracias por mis hermanos y te pedimos por la bendición de ellos, la protección de aquellos, Señor, que estuvieron en esta transmisión. Bendice sus vidas, sus familias, sus empleos, donde quiera que ellos estén, Señor. Te lo rogamos, oh Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Antes de despedirnos, pues solamente quiero leer un comentario más que se nos llegaba. Mi hermana Silvia Flores nos decía: siga el Señor guiándoles con su espíritu para hablar con denuedo palabra, dice, pan de vida para el alma que consuela en todo tiempo. Gracias, hermana Silvia Flores, a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga.